La historia de la oncología comenzó en 1600 a.C., donde se obtiene la primera descripción registrada del tratamiento quirúrgico del cáncer. De 460 a 370 a.C., Hipócrates describió por primera vez esta enfermedad, comparada con la acción destructora de un cangrejo. Utilizó por primera vez la palabra carcinoma. 200 después de Cristo, Galeno identificó el cáncer como una enfermedad sistémica y que debía dejarse al paciente sin tratamiento. Utilizó el término oncos. Andrés Vesalio fue uno de los primeros en comenzar a contradecir a Galeno, mientras que en 1600 el cirujano rey Carlos II, Weizmann, cuestionó los conceptos de Galeno e investigó nuevas posibilidades de tratamiento. En 1700, Ledia confirmó la idea de Weizmann. El cáncer es al principio una lesión local, curable con la cirugía, pero que se extiende a través de los vasos linfáticos. En 1775, Sir Percival Pott describió el cáncer ocupacional en los deshollinadores. En 1829 se estableció el proceso de metástasis por Joseph Recanier. En 1890, el patólogo alemán David von Hansemann observó cromosomas aberrantes en las células de tumores y sugirió la hipótesis aneuploide. En el año 1895 se identificaron las sustancias carcinógenas. Se señaló la relación existente entre el cáncer de vejiga y los trabajadores de las anilinas. En ese mismo año, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X emitidos a un tubo de gas que sirvió de gran ayuda para el diagnóstico de algunos tumores. Becquerel descubrió la producción de radiación accidentalmente a través de la desintegración del uranio. El patólogo alemán Rudolf Virchow describió el cáncer como una enfermedad de la célula. Esto ocurrió hacia el año 1898 y se le consideró como el padre fundador de la patología celular. En el 1896, Thomas Bedson describió que los pechos de los conejos pararon de producir leche después que se le quitaron los ovarios, dando inicio así a la hormonoterapia. En el año 1899 se dio a conocer la radioterapia, que es un medio terapéutico para el cáncer. Los oncogenes se identificaron en el año 1911 por el patólogo Peyton Rose. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo la primera clasificación del cáncer en el año 1943 por el francés Pierre Denoix. En 1944 se inicia la era de la quimioterapia, un gran avance en la lucha contra el cáncer. Un descubrimiento muy importante ocurrió en el año 1953 y fue la descripción del ciclo celular. Año 1980 se inicia la inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer. William Braille Cole se le considera como el padre de la inmunología cancerígena. Año 1981 se descubre el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Año 1985 Cary Wiley inventa la reacción en cadena de polimerasa PCR. 1986 el equipo de Winspen aíslan el gen del retinoblastoma, el primer gen supresor de tumores. 1988, Frankenstein y Eric Fiaron publican un modelo de mutaciones secuenciales de genes que determinan el cáncer de colon. En este mismo año se crea la Organización del Genoma Humano. La idea surge de un biólogo sudafricano de nombre Sidney Brenner. Año 1990 se dan a conocer los primeros anticuerpos monoclonales terapéuticos. Año 1995, Craig Venter dio a conocer el descubrimiento de la secuencia nucleótica del primer organismo completo publicado, la bacteria Haemophilus influenzae de Congo. El proyecto Genoma Humano terminó de secuenciar el primer cromosoma completo, el 22,